Estimados usuarios de software ganadero y seguidores de nuestras redes sociales, reciban un cordial saludo. Les habla Gabriel Serrano, médico veterinario y consultor del equipo de desarrollo de Usati Limitada para software ganadero. Queremos comenzar este año compartiendo algunas informaciones técnicas con ustedes y por eso queremos presentarles el día de hoy la información acerca de un trabajo realizado en Hacienda Palomares, municipio de Los Santos, departamento de Santander, Colombia, con el proceso de inducción hormonal de la lactancia que comúnmente conocemos como la lactoinducción. Sin más preámbulos, vamos a presentar todos los pormenores de este trabajo. Bienvenidos. Uno de los aspectos importantes a discutir cuando hablamos de la producción bovina y específicamente de la producción de leche tiene que ver con el uso de nuestras vacas. Compramos una vaca, siempre compramos una vaca, utilizamos esa vaca, le damos todas las condiciones adecuadas de bienestar, salud, etcétera, etcétera, para poder hacer que ella tenga una producción adecuada. Realmente en los últimos meses se ha disparado bastante el precio de los animales y la gente no entiende mucho qué es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros presentamos estos números, podemos ver que una ternera al nacer en dólares estadounidenses podría estar costando $140, que no es mayor cosa. Pero realmente después de que empezamos a utilizar insumos para que ese animal vaya creciendo, resulta que en el solo momento en que ella sale prácticamente de la sala cuna, ya nos ha estado costando alrededor de $652. Y luego cuando la pasamos a los procesos de levante, pues tenemos unos costos adicionales que tienen que ver con todo el manejo, la sanidad, el bienestar y la parte reproductiva de esos animales que nos van a costar cerca de otros $478. Es decir, cuando nosotros sumamos el valor del animal desde el momento del nacimiento hasta el momento en que tenemos una novilla lista prácticamente para parir, resulta que hemos utilizado alrededor de $1,270, que quiere decir que en términos de pesos colombianos podemos haber gastado entre 6 y 7 millones de pesos y eso es lo que nos ha costado tomar esa ternera y convertirla en un animal apto para la reproducción y listo para empezar a producir. Entonces aparece un concepto que se llama el costo de reemplazo. ¿Por qué? Porque los animales ya dijimos que tienen un costo inicial aproximado de los $1,270, pero resulta que cuando esos animales terminan su etapa productiva, al ser animales descarnados y con poco valor para su consumo, son animales que tienen un valor de venta bastante bajo, por el orden de los $600, es decir, menos de la mitad de lo que nos costó ese animal. Vamos a tener entonces una diferencia que vamos a llamar el costo de reemplazo, es decir, lo que nosotros perdemos por el hecho de que el animal termina su vida productiva y tiene que ser enviado para matadero. Estos $670 pues tienen que ser obtenidos a lo largo de la vida productiva de la vaca y resulta que entonces si nosotros tenemos animales que por ejemplo no duraron sino un parto, realmente vamos a tener una producción de leche muy bajita y resulta que el costo por litro de leche va a ser alrededor de 17 centavos de dólar, que representa hoy en Colombia alrededor del 40% de lo que nos pagan por un litro de leche. Es decir, cerca de 800 pesos colombianos cuando nos están pagando el litro de leche por el orden de los 2.000 pesos. A medida que los animales duran más tiempo en el hato, pues vamos a tener una mayor producción acumulada y ese costo por litro de leche en términos de reemplazar esa vaca con una novilla nueva, pues va a ir disminuyendo sustancialmente. Noten que si llegamos hasta el sexto parto, pues básicamente vamos a tener la décima parte de costo que va a pasar del 40% prácticamente al 5% en términos del valor de cada uno de los litros de leche que tenemos que descontar. Por eso es tan importante que nuestras vacas permanezcan en el hato. ¿Qué decir cuando una novilla falla y no somos capaces de hacerla producir? Cuando se muere, cuando va a empezar, pues la pérdida es muchísimo más grande porque ni siquiera tenemos lo que llamamos un valor de salvamento de los animales. Entonces, si nosotros miramos todos estos aspectos que tienen que ver con la adaptación al ambiente, los aspectos sanitarios, aspectos nutricionales, el manejo en general, etcétera, etcétera, van a tener una influencia muy fuerte sobre los tres factores más importantes en lo que tiene que ver con la salida de las vacas del hato.
Es reconocido en las lecherías a nivel mundial que los animales, para que puedan permanecer en el hato, deben tener una ubre sana, en buen estado, y además conservar unos altos o aceptables por lo menos niveles de producción. Que su aparato locomotor debe estar funcionando perfectamente, que los animales deben ser capaces de sostenerse en pie, de caminar, de pastorear de ser el caso, y que las patas y pezuñas están funcionando muy bien. Y además de eso, pues los animales tienen que reproducirse, porque normalmente nosotros vivimos de las lactancias, que son los resultados naturales de los partos, y necesitamos obtener preñeces. Además de eso, pues los animales van a permanecer más o menos tiempo en el hato, dependiendo de la presión de selección que nosotros hagamos y de la tasa de crecimiento que queramos tener en el hato. Si no necesitamos crecer, podemos tener unas tasas de descarte más altas, pero si queremos que el hato crezca, que haya más animales, pues debemos ser un poco más permisivos en los temas de descarte y salida de animales. Es importante tener en cuenta que la longevidad tiene una heredabilidad relativamente baja y que nosotros debemos hacer todo lo posible por tratar de sostener los animales en el hato. Un animal que perdió su potencial productivo o que su ubre se dañó es realmente irrecuperable. Lesiones severas en el aparato locomotor es imposible muchas veces recuperarlas, y con eso no tendríamos mucho que hacer. Pero cuando sí tenemos algo que hacer es con el tema de la eficiencia reproductiva. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos, para que haya una lactancia, nosotros necesitamos que haya una gestación y un parto. Pero cuando los animales fallan en preñarse, sea una novilla o sea una vaca joven, pues existe una alternativa, que es hacer una inducción hormonal de la lactancia. La inducción hormonal de la lactancia no es otra cosa que hacer algunas aplicaciones de hormonas, tales como progesterona, estrógenos, algunos corticoides como la dexametasona y algo de oxitocina, para simular en el animal los procesos hormonales que se dan de manera natural. La progesterona ayuda al desarrollo del tejido mamario para tratar de que la producción de leche sea lo más alta posible. Los estrógenos no solamente ayudan al desarrollo de los conductos de la glándula mamaria, sino que además estimulan la producción de prolactina de manera sinérgica con la dexametasona, y la oxitocina produce la eyección o la bajada de la leche en el momento en que se inicia el proceso de orden. Es importante que, si bien el proceso de inducción hormonal de la lactancia se ha planteado para animales que tienen problemas reproductivos, la idea no es resolver los problemas reproductivos de los animales. La idea es simplemente lograr una o dos lactancias más de los animales para tratar de diluir los costos que se han generado por su crianza y levante y minimizar pérdidas. Entonces, cualquier cosa que se obtenga desde el punto de vista reproductivo sería ganancia adicional para este proceso. En Hacienda Palomares tomamos 7 animales que tenían problemas con su desempeño reproductivo, y estos animales fueron los siguientes. Fueron 4 vacas y 3 novillas. Una de las vacas pues era una vaca ya de edad avanzada. Las otras vacas eran animales de primer parto que no lograron preñarse con facilidad para el segundo. 3 novillas que avanzaron bastante en la edad, prácticamente estaban superando los 3 años y no se logró que se preñaran. Entonces, por eso se decidió incluir estos animales. La vaca de mayor edad decidimos ponerla para hacer un intento de alargar la vida útil de una vaca que había sido muy buena en el hato y que probablemente nos podía generar algunos ingresos adicionales. De estos animales había 4 animales puros, uno de la raza Ayrshire, 3 de la raza Simmental, y los otros 3 animales eran animales con cruces de Ayrshire en alto mestizaje. La que menos tenía 3/4, una 7/8 y una prácticamente pura europea en cruce de media sangre por Ayrshire y pardo suizo. A esos animales se les hizo un protocolo que duró 23 días. Los animales todos estaban alrededor de los 500 kilogramos de peso corporal, y entonces por eso se unificaron las dosis. No utilizamos protocolos diferenciales para novillas y vacas, fue uno solo para todas. Entonces, entre los días 1 y 10 se hicieron aplicaciones de progesterona subcutánea, alrededor de 150 miligramos por animal, lo que representaba 0.3 miligramos por kilogramo de peso vivo.
En los mismos días 1 a 10, de manera simultánea con la progesterona, se hicieron aplicaciones de benzoato de estradiol a niveles de 50 miligramos por animal por vía subcutánea. Esto es equivalente a 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Entre los días 11 y 17 no se realizó aplicación alguna y se retomaron las aplicaciones hormonales a partir del día 18. El día 18 se aplicó a cada uno de los animales 10 miligramos de dexametasona por vía intramuscular y procedimiento que se repitió los días 19 y 20. Posteriormente, a partir del día 21, se empezaron a hacer aplicaciones a mañana y tarde de 50 unidades internacionales de oxitocina por vía intramuscular simultáneo con el inicio de los ordeños. Es decir, los animales que habíamos empezado a tratar el 11 de enero de 2022 entraron al primer ordeño el 31 de enero del 2022, es decir, en el día 21 del protocolo. Es importante tener en cuenta entonces los valores, los costos que se generaron por cada uno de los animales. La progesterona costó alrededor de $19 por animal, el estradiol $45, la dexametasona casi $7 por animal y la oxitocina casi $4 por animal. El costo por animal fue de $74.70, pero como de los animales que habíamos incluido en el protocolo, solamente 6 de los 7 tuvieron respuesta, entonces el costo que se generó por el animal que no respondió a la inducción de la lactancia fue cargado a los otros animales porque de alguna manera había que pagar. Es decir, que cada animal debía cargar con $87 de costos referentes al proceso de inducción hormonal de la lactancia. Y puesto en precios de la leche, quería decir que cada animal debía dejar por lo menos 207 litros de leche para pagar esa inducción que hicimos con ellos. Los datos se manejaron por completo en software ganadero, la herramienta poderosa que tenemos para el uso de la información. Hacienda Palomares usa software ganadero alrededor de hace unos 20 años y todos los registros están ahí incluidos. Entonces a cada uno de los animales que estuvieron involucrados en el proceso se les registró un evento similar al parto, pero puesto como otro evento que lo llamamos lactoinducción y fue registrado en la fecha del primer ordeño realizado. Simultáneamente, entonces, a partir de ese momento se empezaron a llevar todos los registros de producción de leche de todos y cada uno de los animales durante el proceso. 10 meses completos se hizo seguimiento de estos animales, registrando la producción de leche una vez a la semana a mañana y tarde. En el programa logramos hacer los análisis que tenían que ver con las comparaciones de leche y para cada uno de los tipos de animales se estableció cuál era la curva de producción del hato, dependiendo del número de parto, de la raza y de dónde estaba ubicada, y se comparó con la producción de leche que se obtuvo de la hembra en cada uno de los momentos a través de la lactancia. Simultáneamente se hicieron revisiones reproductivas bimensuales que comenzaron prácticamente 2 meses después de iniciados los ordeños y cada 2 meses se realizaron estas revisiones reproductivas para saber cómo iban los animales o qué otras cosas podíamos obtener. Todo se registró en el programa. Los resultados que obtuvimos, todos tabulados a través del software ganadero, nos muestran el desempeño de cada uno de los animales. Entonces, la primera, que era la vaca Ayrshire pura de 8 partos, fue un animal que no produjo leche, se estaba esperando que tuviera esta curva de lactancia, pero el animal simplemente no entró en lactancia. Para sorpresa, encontramos que ese animal, en las revisiones reproductivas que se hicieron, se encontró que había quedado preñada en el día 83 luego de haber iniciado el primer ordeño. Si bien es cierto entonces que este animal no produjo leche, pues por lo menos quedó preñada y tenemos ya en estos días el evento parto en nuestra programación. El segundo animal, que corresponde a una hembra cimental puro, una de primer parto que falló para quedar preñada para el segundo,
Realmente tuvo una producción bastante aceptable de 3.188 litros de leche, que correspondieron al 89.8% de lo que se esperaba para ella de las compañeras en el hato en ese momento. Es decir, tuvimos una producción de leche bastante aceptable, marcada porque el pico no se dio tan rápido, no arrancó como se esperaría en una lactancia natural, pero fue un proceso bastante interesante. Este animal había cumplido con su cuota de producción para pagar los costos de la lactoinducción a los 24 días de parida. Y adicionalmente se logró establecer que ella quedó preñada también a los 142 días luego de haber iniciado el proceso de la lactancia. Para el siguiente animal, otra cimental pura de primer parto, obtuvimos 2.256 litros de leche, es decir, el 63.5% de lo que se esperaba obtener en la lactancia. Realmente este animal tuvo una lactancia muy corta porque el animal se preñó muy rápido y entonces tocó secarlo prácticamente sin que terminara sus 305 días de lactancia, pero fue por un evento reproductivo. Ella quedó preñada. Este animal establecimos que había quedado preñado a los 46 días post inicio de los ordeños de la lactoinducción y que a los 31 días de haberse iniciado el proceso ya había pagado los costos referentes a las hormonas y el manejo relativo a la inducción. Para el animal 110, una novilla cimental pura, ella nunca había parido, se logró obtener una producción de 2.804 litros de leche que correspondían al 75.5% de lo que se espera en esa finca en particular para un animal de esas características y esa composición racial. Nuevamente observamos que el inicio de la lactancia es el que marca la mayor diferencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este animal a los 24 días de parida ya había cumplido con los costos que tenían que ver con la inducción hormonal y a los 86 días de haberse iniciado el proceso ya estaba preñada. Esto, como les digo, se confirmó en revisiones reproductivas posteriores, pero a los 86 días estaba preñada. De los animales comerciales había una vaca de primer parto que falló para quedar preñada y esta produjo 2.824 litros de leche, es decir, el 67% de lo que se esperaba de su producción. En ella sí fue más marcada una producción baja durante todo el tiempo y realmente pues cumplió con cubrir los costos alrededor del día 38 e hizo su lactancia que realmente pues se ha alargado un poco más porque el animal falló y no quedó preñado. Para el siguiente animal, que es la 1564, una novilla con 7 octavos de raza Ayrshire, se obtuvo una producción bastante baja en esta primera lactancia inducida, 1.578 litros de leche, que corresponden apenas alrededor del 42% de lo que esperaríamos para una novilla de esas características en esa finca. Sin embargo, alrededor de los 31 días ya había cubierto los costos de la inducción hormonal de la lactancia y se estableció que luego de iniciar los ordeños, alrededor de los 183 días, se logró confirmar el animal preñado. El otro animal que estuvo en el proceso fue otra novilla que tenía 3/4 de Ayrshire y 1/4 de Brahman. Fue un animal con la respuesta más pobre de todos, que fue solamente el 36% de lo que se esperaba en la lactancia, con 1.369 litros. Sin embargo, el animal a los 52 litros había cubierto los costos del tratamiento hormonal y 181 días después de iniciarse los ordeños, el animal quedó preñado. Entonces, notemos que los resultados resumidos, podríamos mencionar que 6 de las 7 hembras introducidas al proceso respondieron, es decir, el 87.5% tuvieron algún grado de producción de leche. El porcentaje de producción de leche que se obtuvo con respecto a lo que se esperaría en lactancias obtenidas de manera natural para cada uno de los animales estuvo alrededor del 62.3%, es decir, de los 22.587 litros que se hubiera esperado obtener, se obtuvieron 14.020 litros de leche. En promedio, las vacas pagaron a los 33 días el tratamiento hormonal para inducir la lactancia.
El porcentaje del total de la leche que se produjo para pagar los costos fue del 9.8%, es decir, de cada 100 litros producidos, 9.8 eran para pagar el tratamiento hormonal. Sorprendentemente, porque no era la intención y en ninguno de los trabajos realizados al respecto se reporta, en 6 de los 7 animales se lograron confirmar preñeces antes de terminar la lactancia, es decir, el 87.5%. Y los días abiertos promedio que tuvieron estos animales fue del orden de 126, es decir, muy cerca de lo ideal esperado para desempeños normales en hatos muy buenos. No me resta sino agradecer su amable atención y esperar que la información presentada sea de utilidad para generar mayor productividad en los hatos. Los resultados tanto técnicos como económicos creo que son bastante satisfactorios y pueden ser muy importantes para las producciones ganaderas. Muchas gracias.